Vamos a hablar ahora de un tema que anticipábamos en el inicio de este programa de hoy. Hay una exposición imperdible en nuestra ciudad, en el Archivo Histórico Provincial, y son las cartas del General San Martín. Claro, mañana es otro aniversario más de su fallecimiento y todo el mundo lo recuerda como el máximo prócer de la República Argentina. Pero los próceres también tienen momentos de ser hombres en la logística, en la preparación de sus regimientos, en la lucha personal por salir adelante. Y esto ha quedado reflejado también en las cartas que hay de San Martín en toda la República Argentina. En Córdoba ha quedado una serie de cartas que se están exhibiendo y vamos a hablar ya mismo con Gabriela Parra, que es la responsable del archivo, para que nos cuente cuáles son las claves para poder disfrutar de este verdadero tesoro, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitar. Bienvenida. Bueno, ¿qué contienen estas cartas y por qué están acá en Córdoba? Vamos a empezar con esto. Bueno, como todos los documentos, la gran mayoría de los documentos que conserva el Archivo Histórico de la provincia son documentos que están vinculados estrictamente con Córdoba en algún sentido. Es toda documentación pública, oficial, es decir, son documentos producidos por las autoridades del gobierno provincial en todos sus ámbitos y también recibidos en carácter de gobierno provincial. Entonces, si San Martín, digamos, se vinculó con Córdoba en distintos momentos de su actuación en la lucha por la independencia, desde diferentes momentos, digamos. Por eso contamos nosotros con algunos de estos documentos firmados de puño y letra del general San Martín y bueno, los ponemos a disposición del público. En esta muestra, bueno, hemos reunido la mayor parte de los documentos, que son alrededor de 10, algunos firmados, como te dije, de puño y letra del general San Martín, y otros que están vinculados, digamos, a sus acciones militares, que lo mencionan, digamos, en relación a la provisión de insumos, digamos, para la guerra. Para el ejército de los Andes. De los Andes, que necesitaba muchísimos recursos, entonces en cada provincia que pasaba tenía que pedir a las autoridades esta asistencia y se hacía la mayoría de las veces con estas cartas, que hay veces que las redactaba él, como decís vos, y otras veces sus secretarios, pero las firmaba él. Exactamente, están todas firmadas por él. Obviamente por los altos cargos que siempre detentó tenía secretario, porque la producción documental era muy importante. En aquella época toda la comunicación todo era por carta, era claro. Por carta, por escrito, ¿no? Entonces había todo un ejercicio en esto de la escritura para comunicar desde las cosas más importantes hasta cuestiones de índole administrativa muy ínfimas, digamos, que tenían que ver con el día a día, digamos, de la marcha de los acontecimientos. Por ejemplo, ¿no? Alguna de estas cuestiones que llamen la atención, que diga uno, bueno, ¿San Martín escribiendo sobre esto? Bueno, por ejemplo, los documentos más antiguos firmados por San Martín que tenemos son de 1814, de unos días antes de dejar el mando del ejército del Perú, en la que, bueno, dispone, por ejemplo, el pase a retiro de un militar del regimiento número 1, que por razones de enfermedad, digamos, ya se había constatado que no podía seguir en la lucha. Entonces, la baja está firmada por San Martín, así como, por ejemplo, está firmado por él y tenemos ese documento en el archivo, cuando comunica al comisario de guerra que por razones de salud personales él tiene que dejar el mando del ejército del Perú y lo releva en Francisco Fernández de la Cruz. Entonces, esa comunicación, digamos, comunicaciones de distinta índole y distinto rango, podríamos decir, están firmadas por él, porque, bueno, era el comandante en jefe del ejército del Perú, ¿no es cierto? Y Córdoba era un lugar de paso para todas las tropas, por lo tanto se generaba muchísimo contacto entre las tropas y los ejércitos con nuestra provincia. ¿Cuántas cartas son, Gabriela? Y alrededor de 10. Alrededor de 10. Sí, Córdoba siempre tuvo, desde que estalla la Revolución de Mayo, siempre tuvo, digamos, una participación muy importante, porque la lucha contra el dominio español que comienza en el norte del actual territorio argentino, tenía como paso obligado desde Buenos Aires, ¿no es cierto?, a Córdoba. Entonces, Córdoba, por esa posición estratégica que
que tiene geográficamente y tuvo históricamente, siempre era fuente, digamos, de recursos para los ejércitos, primero para el ejército del norte, después para el ejército de los Andes, ¿cierto? El modo de escritura de San Martín revelaba su personalidad, sus ideas, por supuesto, quedaban en algunas palabras fuertes que utilizaba, ¿no? Pero era un hombre de hablar mucho, tenía buena ortografía. ¿Has hecho algún análisis de aquellas escritas por él, no por su secretario, lógicamente? Sí, sin duda. Siempre estos próceres son objeto de estudios de la más variada índole y... sí, claro, o sea, él por su formación, a pesar de ser un militar, digamos, pero su origen, digamos, no era de un sector humilde, entonces tenían buen dominio de la escritura, ¿no? Como Belgrano, como otros próceres, porque habían tenido educación, además eran hombres y podían acceder exactamente a la educación. Entonces tenían un dominio de la escritura muy importante. Muy importante. Bien, ¿podemos leer? Vamos a leer una. Vamos a leer una, la que más te parezca a vos que sea digna de reflejar en este programa, para que la gente tenga una noción de cómo era el ritmo de diálogo que establecía una persona que se iba a transformar en la figura más grande de la Argentina con las Provincias Unidas del Río de la Plata, con cualquiera que tuviera alguna relación con él. A ver. Bueno, por ejemplo, esta en la que justamente comunica al comisario de guerra, don Pedro Echevarría, lo siguiente: imposibilitado de poder continuar en el mando del Ejército del Perú por los graves males que me han sobrevenido en el servicio, ha recaído aquel justamente en el señor mayor general don Francisco Fernández de la Cruz. Lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes. Dios guarde a usted muchos años, Tucumán, abril 28 de 1814. Firmado José de San Martín. Ahí está, esa es la carta que llega desde el Tucumán, donde él renuncia al ejército del norte, el ejército del Alto Perú, porque ya pensaba en el ejército y viene a Córdoba. Claro. Se vino a Córdoba, estuvo en Saldan. Establecerse 3 meses para recuperarse y para también de alguna manera poder delinear su plan, ¿no es cierto?, de la conformación del ejército de los Andes, y que lo va a poder concretar luego de que se declare la independencia. En Córdoba también se reúne con Pueyrredón. Y después de eso, él consigue que lo nombren gobernador de Cuyo, de la provincia de Cuyo, para poder concretar este plan, ¿no es cierto? Se establece en Cuyo y desde allí diseña, digamos, toda la estrategia, y también como gobernador de Cuyo se vincula con el gobernador de Córdoba en su momento, solicitando, por ejemplo, cargamentos de azufre, de pólvora, para prepararse para el cruce, exactamente, ¿no? Para poder proveer al ejército. Bueno, lo de San Martín no se acaba nunca, siempre aparecen nuevos datos, siempre aparecen nueva documentación. Estas cartas estuvieron siempre en el poder del gobierno de la provincia de Córdoba. No son cartas que han estado dando vueltas, sino que es documentación oficial que está... que la preservamos, como todos los documentos que tenemos desde 1574 en nuestra provincia. Los cuidamos celosamente. Aprovecho para reconocer el trabajo de todo el equipo del Archivo Histórico, porque trabajamos, digamos, para su preservación y también para su difusión y el acceso por parte del público. ¿Cómo va a ser la muestra para que la gente pueda tener contacto con las cartas? La muestra va a estar... Está haciendo ya. Está haciendo ya, ¿no?, desde el lunes a todo el mes de agosto, en el hall central del Centro Cultural Córdoba, Archivo Histórico de la provincia, en Poeta Lugones 401. Está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, con entrada libre y gratuita, y bueno, y las instituciones o personas que requieran, digamos, una visita guiada por el archivo, también lo ofrecemos y lo podemos concretar. ¿Qué otras elementos o documentaciones destacadas tiene el archivo, como para que la gente sepa, ¿no?, qué tenemos allí? Vos me hablas de los años del siglo XVI. Exactamente. Es increíble, ¿no? Sí, al poco tiempo de fundada la ciudad, en 1573, ya los habitantes comienzan a producir escritos de distinta índole. Entonces
En el caso de San Martín tenemos cartas, digamos, de autoridades, pero los vecinos de la ciudad, de esa flamante ciudad, fueron produciendo, por ejemplo, las escrituras de sus propiedades o contratos entre partes. Todos esos documentos, así como, por ejemplo, juicios, ¿no es cierto?, civiles, penales, también desde 1574 se conservan en el archivo histórico de la provincia. Es decir, es documentación que hace 2 años más de 2.000 documentos, más de 2.000 tomos con documentos de esta índole pública y privada han pasado a formar parte de la memoria de América Latina declarada por el Comité Regional de la UNESCO. Claro que sí, sabemos que también aquellos que investigan el patrimonio jesuita también, la acción de los jesuitas en Córdoba trabajan muchísimo con este tipo de archivos. Sí, tenemos una afluencia muy importante de investigadores y de usuarios de distinta procedencia, distinta formación que requieren, digamos, de este tipo de documentos para sus fines, digamos. Fantástico, Gabriela. ¿Cuáles son los horarios de recepción allí en el archivo? El archivo está abierto al público de lunes a jueves, hacemos la atención al público. Los viernes nuestra biblioteca está abierta también, así que tenemos una importante biblioteca de historiografía argentina que también complementa esta muestra. No solamente mostramos las reproducciones de estas cartas, sino también material bibliográfico sobre San Martín, que puede ser muy útil, digamos, para estudiantes de todos los niveles y profesionales. Así que la biblioteca es de uso público, así que los esperamos todos los días en el archivo histórico. Leopoldo Lugones. 401. 401. Todos invitados, señores. Miren qué linda historia hemos traído hoy aquí en Bien de Córdoba. Historia que está en nuestra provincia desde aquel entonces y que tenemos la oportunidad de poder redescubrirla en una linda visita en el archivo histórico provincial. Gracias, Gabriela. Saludos a todo el equipo. Bueno, muchas gracias.